Eh, bueno, agradecerles primero a todos los presentes, veo que hay mucha gente conectada. Agradecerle a Carlos Camps por dedicarnos este rato para hablar de este tema de tanta actualidad y tanta necesidad. Agradecerle también a Luján, que nos hizo el contacto y nos trajo la propuesta, a Gaby, a Alicia, bueno, a toda la comisión académica. Así que bueno, fundamentalmente estamos acá para escucharlo a Carlos, así que no voy a demorar más, le voy a dar la palabra a Gaby para que, bueno, lo presente como corresponde. Quería solo saludar y una vez más agradecerle este tiempo para hablar de este tema tan importante. Así que los dejo con Gaby y bueno, y después lo escuchamos a Carlos. Bueno, Gracias. buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un expositor de lujo para un mejor ordenamiento de la charla. Los micrófonos de todos van a estar silenciados, pero van a tener después la posibilidad vía chat de canalizar sus preguntas y sus inquietudes. El doctor Carlos Enrique Camps es abogado especializado en Derecho Civil por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, de La Plata y Católica Argentina. Es autor de libros y artículos y disertante sobre temas de derecho procesal general, constitucional, de familia, electrónico y ambiental. Es director de las revistas La Ley Buenos Aires y La Ley, Código Civil y Comercial Editorial Thomson Reuters, temas de derecho procesal de Reus y derecho procesal electrónico de Foro del Derecho Procesal Electrónico. Es titular de la Secretaría Civil y Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y es asesor de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, los dejamos con nuestro expositor entonces. Gracias, Gabriela. Gracias a todos por la convocatoria y por la presencia. Gracias a los colegios por la convocatoria y a ustedes por la presencia esta tarde. Es un gusto en mi última charla del año, así que esta es mi función de despedida. Ya salvo que aparezca algo nuevo de acá a Navidad, es la última vez que me contacto con amigos por estas vías tan extrañas a las que nos obligó este año. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Veo muchos amigos, muchos amigos, comenzando por quien me ha presentado, que es Gabriela. Gabriela, gran amiga y compañera de muchos años atrás de actividades no solo académicas, sino también laborales. Trabajamos con Gabriela tanto en la Universidad de La Plata como en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Procesal, como en la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Así que bueno, es un gusto. Es un gusto y para mí siempre es un gusto estar hablando con los colegas, con los magistrados y con mis colegas directos, que son los funcionarios. Ustedes saben que yo soy secretario y soy muy orgulloso de mi rol dentro del proceso y del rol del funcionario dentro del Poder Judicial. De hecho, ser funcionario fue siempre mi aspiración. Nunca quise ser juez, siempre quise ser funcionario. Y bueno, lo he logrado y por suerte disfruto muchísimo el trabajo que se puede hacer. Y el ser funcionario, y además estudiar derecho procesal, es una combinación muy interesante, porque nos permite observar estos fenómenos y poder intentar explicarlos, intentar dar soluciones, sobre todo teniendo en cuenta los que estamos en tribunales, los que conocemos el trabajo diario de los tribunales, ver cómo adaptamos este nuevo movimiento, nuevas normas, nuevas prácticas, a la realidad cotidiana con el menor costo posible, que creo que de eso se trata, sacar el mayor provecho posible con el menor costo de adaptación posible. En ese camino es que hace muchos años que estamos estudiando la cuestión del derecho procesal electrónico. Cuando empezamos a estudiar el derecho procesal electrónico hace, no sé, más de 10 años, jamás íbamos a pensar que en el 2020, que era el nombre del plan que tenía el gobierno anterior para hacer una gran transformación de la justicia, que la justicia 2020 sería tan extraña, modelada por la pandemia que estamos atravesando. Pero como no hay mal que por bien no venga, también este gran mal, que es la pandemia, tenemos que capitalizarlo de alguna manera, tenemos que sacar algún provecho de toda esta desgracia. Y uno de los provechos que yo creo que podemos sacar es la circunstancia de haber sido forzados a echar a andar el derecho procesal electrónico de manera compulsiva, sobreviniente, súbita,
Por eso es que las diferentes jurisdicciones de todo el país nos encontramos en diferentes posiciones respecto a los efectos, al tema de esta charla, los efectos, a la influencia, a cómo cayó el derecho procesal electrónico en el proceso judicial. Y me refiero a que las diferentes jurisdicciones que fueron trabajando el tema del derecho procesal electrónico a diferentes tiempos, en diferentes fases, se han visto, bueno, aquellas jurisdicciones como la de la provincia de Buenos Aires, que viene trabajando el tema, creo yo, que es la pionera en el país, mucho antes de todas las demás jurisdicciones, incluida la jurisdicción nacional y el Foro Federal. Con sus grandes tropiezos, con sus grandes problemas, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, nosotros, los magistrados y funcionarios y todos los abogados de la provincia de Buenos Aires, venimos transitando las cuestiones procesales electrónicas desde hace muchos años, muchísimos años, con luces y con sombras. Han habido muchos logros y han habido muchos problemas. Si alguien ha leído lo que he escrito antes de ahora, durante el transcurso de esa etapa previa de instrumentación, de los rudimentos del derecho procesal electrónico, ustedes sabrán que he sido muy crítico de la forma en que se instrumentaron las medidas de derecho procesal electrónico, básicamente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia. Y la principal crítica que siempre dirigí, y insisto, creo que tengo razón, sobre todo cuando vemos el formato de instrumentación que ha hecho el Poder Judicial de la Nación, es justamente eso, la forma en que se ha instrumentado la aplicación del derecho procesal electrónico. Y es importante que analicemos cómo se trabajó previamente, porque esa situación es la que nos coloca, al momento de la pandemia, entiendo yo, en una situación privilegiada, porque aún con dificultades, aún con muchísimos defectos, en la provincia de Buenos Aires se avanzó. Mal o bien se avanzó. Y cuando llegó la pandemia, cuando llegó el mes de marzo de este año, estábamos muy avanzados. Yo creo que se habían echado a andar, no sé, el 75% de lo que hacía falta para un expediente electrónico. Faltaba un último tramo que se completó rápidamente durante la pandemia. Pero bueno, vamos a ver el derecho procesal electrónico pre-pandemia, cómo nos trataba, porque eso fue, digamos, lo que permitió que, a mi juicio, tengamos en la provincia de Buenos Aires el derecho procesal electrónico funcionando más completo de todo el país. Y cuando digo completo me refiero a todos sus institutos integrativos. Hablamos en la provincia de Buenos Aires de todo, completamente todo, de la consulta remota, de expedientes, la radicación electrónica de las causas, el paso de una instancia a otra vía electrónica, tenemos presentaciones de los abogados, tenemos las notificaciones, tenemos la subasta, tenemos la firma de los magistrados, tenemos los actos jurisdiccionales electrónicos. Esto pocas provincias lo tienen porque pocas provincias cuentan con todavía firma digital en el marco del Poder Judicial. Para llegar a eso no fue fácil, se trabajó muchos años y ya les decía, y ustedes lo han padecido, ustedes son todos colegas míos, ustedes todos han transitado la instrumentación del derecho procesal electrónico en la provincia y han sabido de las desazones que se han generado frente a, yo creo que ha sido lo peor de todo este tránsito, que ha sido las diferentes corrientes de interpretación que en cada juzgado, en cada dependencia judicial, en cada casi secretaría de la provincia de Buenos Aires, se hacía de las normas que provenían de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, una de las principales críticas, que siempre diría yo la principal crítica que he dirigido siempre en la instrumentación de este plan, fue el hecho de que la Corte de Buenos Aires definiera los perfiles de los institutos, dictara normas que los regulaban y los mandara a ejecutar a primera instancia, es decir, a cumplir a primera instancia antes de haberlo aprobado ella misma. ¿Por qué esto es un problema? Porque cuando esta cantidad de normas, que obviamente son novedosas, por ende, son perfectibles, en muchos casos incompletas, en muchos casos no muy claras, cuando ese tipo de normas y esa calidad de normas se diseminan en una primera instancia, en toda la primera instancia de la vastísima provincia de Buenos Aires, se generó un caos interpretativo, pero dantesco, y eso generó mucha confusión, no solamente en los juzgados,
sino principalmente en los abogados. ¿Y por qué digo principalmente en los abogados? Porque los abogados son sujetos esenciales en la instrumentación del derecho procesal electrónico y son, digamos, sujetos que no están atados al mandato del organigrama del Poder Judicial. Es decir, el abogado lo que quiere es litigar lo mejor posible, lo más cómodo posible ante los tribunales y que su trabajo sea simple. Pues bien, esa complejidad normativa y sobre todo la complejidad interpretativa del derecho procesal electrónico en su primer momento generó una gran confusión en los abogados y una alta resistencia, que era lo último que debíamos conseguir si intentábamos instrumentar un sistema nuevo. La resistencia de los operadores. Yo creo que mucha de la resistencia de los operadores, de los abogados, provino de ese desasosiego que se sentía frente al desconcierto que se generaba ante la muy diferente interpretación que se hacían de las normas generales que dictaba la Suprema Corte por parte de diferentes juzgados. Eso creo que fue uno de los principales escollos con los que se enfrentó la reforma por el derecho procesal electrónico. Pero bueno, a los tropezones se fue avanzando. En cada departamento judicial entiendo que se reunían jueces de primera instancia para consensuar criterios, en algunos casos únicos, en otros casos de 2 o 3 grupos o equipos. En algunos departamentos judiciales había un criterio por cada juzgado, porque las cámaras tardaron bastante en llegar a dar un poco de luz sobre esto. Primero porque las cuestiones procesales no son las que más habitualmente se acostumbra uno a llevar el trámite simple a una instancia, ni mucho menos a la Corte. Salvo, eso sí, cuando estaban en juego derechos de fondo, derechos de defensa muy importantes, cuando se perdía una contestación de demanda, cuando se consideraba desierto un recurso. En esos casos, por supuesto, se apelaba, y en esos casos, y solo por ese tipo de casos, es que la cuestión pudo llegar a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que la Corte de la Nación, y siempre hago el paralelismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue mucho menos ambiciosa que la Corte de Buenos Aires en la cuestión del derecho procesal electrónico, es decir, en la cantidad de los institutos que quiso echar a andar, a funcionar. Sin embargo, en los pocos que echó a andar, que en su primer momento se limitaban al domicilio electrónico y a las notificaciones, lo poco que pergeñó en el ámbito de la justicia nacional y federal, lo empezó a aprobar en sus propios estrados y con un pequeño grupo de sus causas. Es decir, eligió un lote de sus causas donde aplicar estas innovaciones que estaba generando. Es decir, el banco de prueba en la Nación fue la propia autora de las normas. Ese es el primer contraste que es muy importante por las consecuencias que luego vinieron. Cuando la Corte de la Nación, después de cierto tiempo, cuando vio que el sistema funcionaba en ciertas causas, empezó a ampliar el universo de causas en las cuales aplicaba estos cambios. Y en ese devenir de la aplicación se suscitaron problemas, inconvenientes, se plantearon aclaratorias, revocatorias, nulidades, todo tipo de recursos que intentaban las partes cuando veían que por aplicación de estas normas la Corte estaba menoscabando o limitando algún derecho de trascendencia constitucional. Y es así como la Corte, muy de a poquito y a cuentagotas, pero con una importancia muy, muy esencial, fue generando jurisprudencia respecto de cómo aplicaba su propia norma, su propia acordada. Entonces, una vez que consideró que estaba la cuestión aceitada en la Corte, empezó a hacerla obligatoria para las cámaras. Cuando las cámaras reciben las normas de derecho procesal electrónico del Fuero Nacional, ya vienen no solamente las normas, sino también cierta jurisprudencia, que aun cuando era limitada, era útil, porque era importante, aclaraba, explicaba cómo daba ciertas pautas de cómo aplicar esas normas por parte de las cámaras. Cuando las cámaras estuvieron, más o menos, pues estuvo conforme con el trabajo de las cámaras en la aplicación de estas normas, bajó a primera instancia. Cuando la cuestión llega a primera instancia, ya tenía jurisprudencia de segunda instancia y de la Corte. Con lo cual, a los jueces de la Nación y los jueces federales les llega el derecho procesal electrónico, que además de ser, ya les digo, menos ambicioso, mucho más limitado que el de la provincia de Buenos Aires, le llega con jurisprudencia. Entonces, no existe
tanto caos, no existió tanto caos en la cuestión de la implementación del sistema. En la provincia de Buenos Aires no solamente hubo muchos más institutos, porque a todo eso se le sumó las presentaciones de las partes en cuestiones que excedían el mero trámite. Es decir, se pretendía hacer todo tipo de presentaciones por vía electrónica, cosa que era hasta el día antes del inicio de la pandemia que no se podía realizar en el fuero nacional. No solamente llegaron menos institutos en la primera instancia de la justicia nacional, sino que además venía explicado. En la provincia de Buenos Aires fue toda la inversa. Se tiraron a la primera instancia muchísimos institutos y se pretendió que la instrumentación se hiciera sola, sin ninguna guía de un criterio unificador. Esto generó un gran problema, un gran caos. Y se generó una resistencia que debió haber sido evitada. Pues bien, es historia pasada y a partir de esos golpes que nos hemos dado contra la pared y contra la interpretación de las normas, es que hemos podido ir creciendo, hemos estado bastante fortalecidos al momento de llegar la pandemia, donde no faltaba más que ajustar algunas cositas, porque ya habíamos echado a andar todo, como les comentaba hoy. Teníamos ya, cuando llegó la pandemia, teníamos la firma digital en los magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, teníamos a los abogados con firma electrónica, que venían desde siempre, ahora ya creo que cuentan los abogados con firma digital, pero magistrados y funcionarios ya tenían firma digital. Que eso fue muy importante, la importancia de la firma en el derecho procesal electrónico, a mi juicio, es capital. Porque a partir del concepto de firma distinta de la hológrafa, es que podemos empezar a transitar concretamente un proceso realmente electrónico. Ese es el punto de quiebre, es el punto de inflexión. Todo lo otro podía realizarse de una manera, digamos, más o menos similar a lo que se venía realizando. Sin embargo, el cambio radical fue la habilitación de una firma no hológrafa, que eso había ocurrido en nuestro país no hace tanto tiempo. Eso había ocurrido con la ley de firma digital. Y específicamente fue receptado por el derecho civil codificado, porque ya era norma del derecho civil no codificado, en la reforma del 2015. Es decir, recién a partir del 2015, en el derecho privado argentino tenemos la posibilidad legal de utilizar con validez una firma que no sea la hológrafa, la que regulaba el código de Vélez, aquella que se hacía manuscrita y que para saber si era auténtica o no, había dos caminos, o ver si fue hecha frente a un sujeto que daba fe, que era el escribano, quien a su vez daba fe con una firma hológrafa también. O bien, había que preguntarle a un perito. Si estaba discutida la autenticidad, había que preguntarle a un perito que estudiaba las marcas que quedaban en un papel hechas con un trazo y una pluma y una tinta. Todo ese sistema, el del trazo, la pluma y la tinta, es un sistema por el cual, alrededor del cual se generó el derecho procesal todo. Y más estudiamos estos institutos, estas reformas, y más advertimos cómo esa circunstancia, es decir, el soporte papel y la información volcada en tinta, modeló muchos de los institutos y muchos de las normas procesales que hoy aplicamos todavía. El derecho procesal que conocemos, se edificó en base a ese presupuesto. Al presupuesto de que el traslado de la información que integraba una causa, un expediente judicial, una discusión, un conflicto judicializado, se iba a realizar con ese formato, es decir, con ese sustrato, con el papel, y con una imagen de la información volcada sobre el papel con tinta, con una escritura de esas características. Y eso no varió desde la época del derecho romano. Cuando el derecho romano deja los formatos exclusivamente y absolutamente verbales, orales, para pasar a ciertos procedimientos formularios, donde había fórmulas escritas, eso ocurrió hace muchísimo tiempo. Desde ahí hasta, les diría, no hace muchos meses, en el mundo se aplicaba un derecho procesal que se basaba en un solo formato de trasladar información y de
componer el expediente que tramitaba en la justicia. ¿Por qué era así? Porque, ¿qué es lo que definía la diferencia? Porque, a ver, la existencia de los documentos electrónicos no hicieron, digamos, demasiada mella en los cambios. Documentos electrónicos tenemos hace muchos años. Eso es cierto, todo el mundo, desde que dejó la máquina de escribir mecánica o eléctrica y empezó a utilizar procesadores de textos, empezamos todos en la sociedad y también en la justicia a generar documentos electrónicos. El documento electrónico era aquel que quedaba en la carpeta guardado, que le ponemos el nombre de demanda Pérez, y lo guardábamos en el estudio, o resolución o de competencia en la causa Pérez, en los judiciales, y la guardábamos en la computadora. Ese era un documento electrónico, siempre lo fue. Un documento digital y un documento electrónico. ¿Por qué no vemos ahí el cambio fundamental del proceso no digital al digital? Porque el proceso, el derecho procesal, no aceptaba ese formato de soporte de información como soporte de información válida dentro de los procesos. Tanto era así que ese documento electrónico que todo el mundo generaba con el Word, con el procesador de texto que no tuviera, lo tenía que disfrazar de papel, lo tenía que imprimir y firmar con una lapicera. Cuando estaba creado, era originariamente creado con el formato digital. Pues bien, cuando recién pudo incorporarse algo con ese formato, con validez legal y judicial en nuestro caso, cuando eso pudo ser firmado de una manera diferente a la hológrafa. Es decir, es la firma lo que produce el gran salto de los actos jurídicos papelizados a los actos jurídicos digitales. Y por ende, de la mano, como consecuencia de eso, el salto de los actos jurídicos procesales no papelizados al revés, de los papelizados a los no papelizados, a los digitales. Es la firma, es la posibilidad que tiene toda persona de darle autenticidad a un documento y que tienen los organismos públicos de comprobar la integridad del documento. Es con la firma y la especial condición que ahora además tiene la firma digital, tiene condiciones para asegurar la integridad y la no alterabilidad de los documentos digitales, mucho superiores a la posibilidad que tenía la firma manuscrita, para dar, básicamente, certeza de la integridad. ¿Qué hacíamos antes? Cruzábamos las hojas en el logo, hacíamos 2 rayas, poníamos el sello juntura para que no apareciera una foja intercalada. Cosas muy primitivas, muy primitivas. Poníamos la en un lado, 3 barritas y plata en la otra hoja para mostrar la continuidad del texto. Y que no haya alguien, o hacíamos foliatura correlativa. Fíjense ustedes las formas que teníamos para dar integridad a los documentos de papel. Formas primitivísimas. Hoy, un documento firmado con firma digital y aún con firma electrónica, y aún con un simple sistema que se llama hash, con la incorporación de un hash, que es un proceso muy simple tecnológicamente hablando, porque lo hace solo el mismo sistema que estamos utilizando para generar un documento digital. Y las firmas digitales y las firmas electrónicas contienen la función de hash, entre los elementos que resguardan la calidad de esa información que se está firmando digitalmente. Ese hash, esa condición de integridad, esa marca de integridad del documento es mucho más segura, mucho más eficiente que el sello juntura que poníamos antes. Mucho más eficiente. Nos dice a las claras si hubo alguna modificación de una coma, de un carácter dentro de ese texto, si el hash no condice con el que está registrado y comunicado a la autoridad. Con lo cual, fíjense ustedes cómo el cambio no solamente es innovador, nos lleva a un mundo muy diferente, sino que nos envía a un mundo mejor en cuanto a eficacia, en cuanto a celeridad, en cuanto a seguridad, en cuanto a comunicabilidad. Cuando se incorporan los medios digitales, podemos estar celebrando reuniones como esta, sin cada uno desde la habitación de su dormitorio, de su casa, de donde quiera,
Y de esa manera podemos estar realizando una actividad que de la otra manera tenía que ser sí o sí presencial, necesariamente, y de esa manera se llevaban adelante los objetivos de la actividad. Pues bien, en lo judicial cotidiano ocurre lo mismo. Nos encontramos frente a movimientos, a institutos que mejoran en mucho la calidad de lo que se venía haciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es el impacto de la implementación, aquello de lo que veníamos hablando cuando nos referíamos a la etapa previa a la pandemia en la provincia de Buenos Aires. El tema es cómo implementamos todo esto de una manera que no genere mayores dificultades que ventajas, porque el sistema es virtuoso en sí mismo. Sin embargo, la instrumentación de los cambios puede no ser virtuosa y puede llegar a generar muchos problemas que atenten contra la buena recepción de todo el sistema por parte de los operadores. Fíjense ustedes, los problemas que se generan no es por el sistema en sí, sino es por la forma en que se lo implementa. Pues bien, en cuanto a la forma de implementación, hemos también tenido muchos avatares. Y en esa implementación hemos encontrado la existencia de diferentes corrientes dentro del grupo de básicamente de los magistrados ahora en este caso. Es decir, han habido muchos tipos de reacción frente a los cambios tan profundos, porque recuerden ustedes que estamos hablando de un cambio de una tradición que tiene siglos de funcionamiento. ¿Cómo no nos vamos a resistir? Sobre todo los que somos grandes. Si toda la vida, todos los libros y todo lo que existe hasta hoy fue escrito en base a un derecho procesal pergeñado en base al papel. Muchas, insisto con esto, y es muy importante, muchas de las cargas procesales que hoy existen se deben al formato. Cuando cambia el formato, esas cargas no tienen más sentido. Y me estoy refiriendo a las cargas de acompañar copias, me estoy refiriendo a la carga de constituir domicilio si no queda constituido en estrados del juzgado. Hoy, ¿qué problema hay que quede en estrados del juzgado? Si yo consulto los estrados del juzgado desde mi casa como cualquier cosa, como algo simple, antes era una sanción la constitución del domicilio en estrado del juzgado por no haber constituido domicilio. Hoy no tiene ningún sentido de sanción eso. La cuestión de la ampliación de plazo por distancia. Hoy no hay distancias. Hoy, y eso es un grave problema para los abogados que tradicionalmente hacían recursos extraordinarios de La Plata, hoy ya no hace falta estar en La Plata para hacer un recurso extraordinario. Hoy lo pueden presentar desde cualquier lugar de la provincia, de cualquier lugar del mundo, mientras tenga matrícula provincial, claro. Pero esto ha sido algo, digamos, que ha generado, todo el derecho procesal electrónico modificó no solamente la tarea nuestra de los magistrados y funcionarios, sino también la de los abogados, obviamente, no solamente esas cuestiones de tener un domicilio, de conseguir a un casillero en el lugar donde se litiga, o de constituir una casilla, o un domicilio en el domicilio de un colega. Eso hoy no es más necesario. No es más necesario contar con demasiados gestores que vayan a realizar la procuración de los casos, porque se pueden perfectamente ver desde el mismo estudio. No digo que no mire el mismo abogado, pero no es necesario tener un batallón de chicos recorriendo tribunales. Alcanza con que muchos menos de esos chicos estén con una computadora mirando las MEF permanentemente. Sin embargo, eso que parece haber en algún caso mejorado, para algunos estudios, en otro caso empeorado, tiene otro elemento muy importante, que es la cuestión de los plazos. Porque, a ver, si hablamos... ¿De qué plazos hablamos? Si hablamos de plazos, vamos a hablar ahora de aquellos plazos que antes los abogados podían, en cierto modo, manejar a su gusto de acuerdo a la forma en que realizaban determinados actos procesales. Ustedes saben muy bien que cuando la notificación de las providencias principales del proceso, como siempre, quedaba en manos de la parte, de hacer la cédula y de diligenciarla y de mandar a que se diligencie, ese acto procesal era el que habilitaba la apertura de una nueva fase del proceso, con lo cual, de cierto modo, los abogados tenían la posibilidad de manejar cierto timing del proceso a sus conveniencias. Pues bien, ¿y por qué hablo puntualmente de este elemento? Porque esta cuestión, la de la notificación automática, es una de las cosas que desde el gremio de los abogados tuvo mayores resistencias al momento de implementarse los cambios. Tanto es así
que al día de hoy ha seguido triunfando el criterio que, a mi juicio, sigue siendo absurdo y está siendo dejado de lado por las acordadas de la Corte, no todavía completamente, pero sí bastante, se está avanzando en ella, que es el hecho de que las notificaciones hechas por vía electrónica se consideren notificadas los días de nota. Es una absoluta locura, es una inutilidad absoluta, es un desaprovechamiento de las ventajas del sistema absoluto. A ver, ¿qué diferencia existe entre un correo electrónico que ingresa a una casilla de un abogado y una hoja de papel que ingresa al buzón o que ingresa al despacho por abajo de la puerta? ¿Qué diferencia tiene? O sea, tengo entendido que muchos abogados alegaron que tenían que revisar de esa manera todos los días su casilla de correo. ¿Les parece que es un argumento? ¿Les parece que es un argumento? Bueno. Así que bueno, hoy, como ven, reparto para todos lados. Reparto para la Corte, reparto para los abogados. A ver, y sin embargo, ese criterio fue comprado por la Corte y fue aceptado. Y hasta el día de hoy, con el último grito de la moda notificatoria que ha hecho la Corte, que es la notificación automática, la cédula automática, sigue figurando los momentos de notificación como aquellos que coinciden con los días de nota. Sigue siendo, a mi juicio, todavía un punto a ajustar, porque uno de los principios del derecho procesal electrónico es el principio de la eficacia. A ver, es un principio de todo el derecho procesal, pero el derecho procesal electrónico especialmente, porque si el derecho procesal electrónico tiene algo de valor como conjunto, va a ser solamente en la medida que sea más eficaz que lo anterior. Donde algo sea igual o menos eficaz, para eso nos quedamos con lo que había, que era conocido y funcionaba acertadamente. Todo esto que genera tanto desgaste, tanta necesidad de capacitarnos y de conocer nuevos problemas, tiene sentido si lo que estamos haciendo trae ventajas. Pero para el proceso, no para el abogado o para el juez. Ventajas para el proceso. Y así como el abogado no tiene un derecho a manejar los plazos a su gusto, esto no tiene sentido, el hecho de que se adapte el proceso a las conveniencias, en este caso, de un cuerpo, el cuerpo de los abogados. Otra cosa será después analizar la cuestión de los plazos. Por eso hablamos de los plazos al principio como el detonante de esto, porque justamente el no poder manejar el momento en que las cosas se notifican es que eso influiría mucho en los plazos que debían cumplir los abogados, y en muchos casos, todos sabemos que muchos abogados, sobre todo los que tienen mucho trabajo, organizan su agenda de acuerdo a los vencimientos, y muchos de esos vencimientos pueden regularse a partir de cuándo se notifica o no. Pero a ver, eso que hace a la comodidad del trabajo de los colegas abogados no es un derecho, no es un derecho. Como en su momento siempre también yo recuerdo algo que era tradicional en la Corte, y bueno, y Gabriela, que me ha acompañado en la Corte, se acordará. A ver, la Corte de Buenos Aires tenía la fama de que las cosas entraban, se sabía cuándo ingresaban y no se sabía cuándo salían. Y eso, desgraciadamente, era así. Era una realidad. El famoso dicho de que la Corte no tenía plazos es horrible, pero en los hechos era así. La Corte no se sabía cuándo resolvía las cosas. Y de hecho hubo una época en que la Corte tenía años de actividad para emitir una sentencia o hasta incluso una resolución interlocutoria en los recursos extraordinarios. Pues bien, eso que es gravísimo para el proceso, hemos escuchado a abogados, yo he dado charlas en colegios de abogados, donde los abogados me han increpado diciéndome cómo puede ser la lentitud de la justicia, la lentitud de la Corte, en este caso puntualmente. Y, ¿saben qué? Hay mucha hipocresía ahí, porque yo, trabajando en la Corte como trabajó Gabriela, veíamos recursos absolutamente insuficientes, insustanciales. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Entonces, esos abogados que me increpaban a mí, diciéndome que los tiempos de la Corte eran exagerados, eran ilegales, eran arbitrarios, en muchos casos, si le tocaba defender a una persona condenada en cámara, que tenía que entregar una vivienda, entregar una suma de dinero, hacer cualquier prestación, se prevalían de la demora de la Corte para interponer cualquier tipo de recurso. Total, sabía que no antes de 3, 4 años iba a ser resuelto. Eso hoy ya no es así.
Eso ya no es así desde antes de la cuestión electrónica. ¿Por qué no es así? Porque hemos implementado una forma de trabajar donde podemos clasificar las tareas y sacar mucho más rápido los juicios, los recursos mucho más simples y mucho más, los más infundados, los que no tienen antecedentes que los avalen. Esos salen, se resuelve, la Corte de Buenos Aires los resuelve muy rápidamente. En muchos casos no se llega ni a los 3 o 4 meses. Quedando para sentencia y para un trámite un poco más largo, donde hay discusión y profunda y elaboración por parte de los jueces, los casos fundados o sin precedentes, donde hoy manejamos un promedio de 2 años, desde que ingresa un expediente hasta que sale una sentencia de mérito. Eso hizo, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque, bueno, siempre recuerdo una anécdota de un abogado que vino a verme un día porque había planteado un recurso y a los 3 meses vino a desistirlo y a pedir que le devuelvan el depósito que había hecho, porque, bueno, me comentaba que parte de la negociación para desistir del recurso había sido, bueno, una suma de dinero entre la que se contaba la del depósito que pensaban obtener de haber desistido el recurso. Cuando le pregunto, bueno, ¿por qué vine a verme? No, porque me dicen que hay algún problema en la mesa de entrada. Y cuando miro en la mesa de entrada y miro el trámite del expediente, el expediente estaba resuelto por esta vía rápida que yo les comento, hacía 1 semana. Entonces, cuando veo eso, le digo, mire, doctor, su expediente, su recurso ya fue rechazado hace 1 semana por la Corte, con lo cual no le vamos a poder devolver nada porque el recurso ha caído y por lo tanto cae el depósito. La furia de ese muchacho diciéndome, ¿cómo puede ser? Que si a mí me dijeron que en la Corte iba a estar por lo menos 3 años. Y ahí, bueno, dejo de sorna, le dije, bueno, doctor, su enojo es mi orgullo. O sea, yo estoy acá, o estamos todos acá trabajando para que los expedientes salgan mucho más rápido, tener una justicia mucho más eficaz. En este caso, lamento mucho que a usted lo haya perjudicado, pero ¿a qué voy con esto? A que este abogado y ningún abogado tenían derecho a la demora del tribunal. Esto es, digamos, la utilización de esa demora que la utilizaron muchísimo los abogados bonaerenses, muchísimo, para dilatar los cumplimientos, no era algo de lo que tenían, de lo que podían prevalerse. Era, en realidad, un defecto del trabajo de la justicia que era aprovechado por los abogados. Pero bueno, por eso hablaba de esta situación bifaz, donde el abogado se quejaba de la lentitud, pero también hacía uso de esa lentitud cuando le convenía. ¿A qué voy con esto? El derecho procesal electrónico trae ventajas que en muchos casos concretos pueden ser vistas como pérdida de posibilidades o de comodidades con las que antes se contaba. Y ahora sí, tanto del lado de los abogados como del lado de los magistrados y funcionarios. Una de las comodidades que hemos perdido es el gusto o la práctica de ver un expediente hojeándolo, pasando las hojitas, que he escuchado a muchos jueces, normalmente son de mi edad o mayores que yo, quejándose de haber perdido la posibilidad de mirar una causa hojeándola, pasándola, marcándola, escribiéndola, lo que fuere. Al punto que hoy siguen imprimiendo las cuestiones, las piezas digitales para seguir con esa práctica atávica. Volvemos. A ver, así como hoy decíamos que no es argumento para el abogado o decir que es dificultoso mirar todos los días una casilla de correo electrónico, entiendo que tampoco es argumento para oponerse al sistema la imposibilidad de hojear un material que está digitalizado. Sé que en muchos casos puede ser más incómodo, pero es en los casos de los que no somos nativos digitales. Mi hija no agarra un papel, pero mi hija que es adolescente, ustedes lo sabrán, por todos los adolescentes que hemos cerca, y no tan adolescentes, también abogados muy jóvenes, tienen la sensación inversa, la de la incomodidad del papel, de que pesa, que cuesta, que se llena de plagas en los tribunales. Ni hablar de las estructuras de los edificios y de los espacios que hay que contar para albergar papel. A lo que voy, la ventaja, la utilidad de lo digital frente, en este caso, otra vez al papel, son objetivas, son innegables, son ventajas en sí.
Pero, insisto, no hay que menospreciar las reticencias y las cuestiones, digamos, obstruccionistas o las quejas que plantean los usuarios, porque todas son válidas. Hay que irlas gerenciando del mejor modo posible. A lo que voy, si además de obligar a personas que les gusta tocar papel, además de obligarlas a ver una pantalla, además le damos incertidumbre acerca del alcance de las normas, le damos otro tipo de incertidumbres, la cuestión se torna muy dificultosa. Todo esto ha llevado a un gran proceso de adaptación en la provincia de Buenos Aires y con muchas idas y vueltas. Y debo reconocer que cuando nos encontramos con el momento de utilizar todo esto de manera obligatoria, debo decir que el sistema bonaerense, en su conjunto, estaba mucho mejor preparado del que yo suponía. Evidentemente, el trabajo rindió sus frutos y, bueno, en la época anterior, obviamente, trabajábamos ahí, cuando yo trabajaba no como secretario de la Corte, sino como observador externo del fenómeno del derecho procesal electrónico, y lo veía desarrollarse de esta manera, con tantas críticas que uno ha hecho, obviamente era la tarea de un periodista, es decir, uno siempre va a ensalzar lo que observa inadecuado para que se mejore, esa es la idea. Pero bueno, cuando tuvimos que implementarlo de manera compulsiva y completa, lo que no se mencionaba, que era lo que estaba bien hecho, era mucho, y fue mucho. Y fue lo que posicionó a la jurisdicción bonaerense en un lugar privilegiado en la utilización de las tecnologías apenas arrancó la pandemia. Otros poderes judiciales tardaron mucho más en adaptarse, porque tuvieron que echar a andar muchas otras cosas. Aquí hubo que hacer algunos simples retoques. Y los retoques que se hicieron de derecho procesal electrónico durante la pandemia, yo me saco el sombrero. La Suprema Corte de Justicia, debo decirlo, fue una legislando este tema antes de la pandemia y fue otra después de la pandemia. Durante la pandemia se dictaron, a mi juicio y a mi gusto, las normas de derecho procesal electrónico que debieron haberse dictado mucho antes y que hubieran hecho falta mucho antes y que hubieran eliminado muchos problemas que antes dieron lugar a discusiones bizantinas, a mesas de trabajo, a encuestas públicas. ¿Se acuerdan ustedes cuando se llegó a preguntarle, la Corte le preguntó a la gente en una encuesta publicada en la página de la Corte, si, díganme, señor, si un traslado de demandas es o no un acto de mero trámite? Eso le preguntó la Corte de Buenos Aires a todo el mundo, porque no estaba limitado. Mi mamá, que es ama de casa, podría haber opinado acerca de si era un acto de mero trámite el traslado de demanda o la oposición de excepciones. A ver, esto que a mi juicio fue aberrante, y lo saben mis jueces, se los he dicho. Un tribunal de justicia, a ver, un juez como De Lázaro y como Hitters no pueden preguntarle a la gente qué es un acto de mero trámite. Y aun cuando consideren que pueden preguntarle a la gente, tienen que pensar en el pobre secretario civil y comercial. Yo quedé pintado al óleo. A ver, es más, yo podría buscarle a los propios jueces doctrina de ellos mismos diciendo lo que era un acto de mero trámite. Pero bueno, ahí primó una posición, digamos, vinculada con actos de gobierno, vinculados con la elaboración participada de normas, con la que obviamente nunca estuve de acuerdo, y menos en normas procesales, que, bueno, dio lugar a esa terrible discusión vinculada a qué pasaba o cómo solucionábamos la cuestión de los escritos de los abogados trabajando como patrocinantes y no como apoderados, cuando requerían de la firma de la parte, y la parte no tenía ningún tipo de firma que no fuese la hológrafa. Entonces, una de las salidas que se ideó fue el de ampliar el concepto de acto de mero trámite, y en ese contexto es que aparece el sainete de la consulta pública que ha hecho la Corte de Buenos Aires. Lo que había que hacer es lo que se hizo, bueno, previo a eso, encontramos perdida alguna vieja, algo peor todavía que esto, es alguna vieja resolución de alguna presidencia anterior que dejaba sin efecto el ejercicio de abogados por patrocinio. Es decir, que obligaba a que los abogados trabajasen todos con poder. Algo que, obviamente, con lo cual también estoy en absoluto desacuerdo, porque la posibilidad del patrocinio letrado es un derecho y un deber
es decir, es el deber de los abogados, pero también es un derecho que ellos tienen a trabajar así, de esa manera, y también es un derecho de los clientes a ser representados con ese formato y con un seguimiento permanente de todas las presentaciones de su letrado. Pues bien, toda esa serie de desaciertos y desaguisados se pudieron haber resuelto desde un inicio con lo que se hizo durante la pandemia, que es considerar al abogado como depositario del documento firmado en papel con una lapicera por parte del cliente. Y de eso mandar al juzgado una copia digitalizada. Y se queda en el estudio con la copia en papel en una carpetita. Y si alguna vez cuestiona la firma que se envió digitalizada, se le pide que muestre el papel. Era muy simple y lo fue desde hace mucho tiempo, y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, tuvo que llegar la pandemia para agregar más eficacia a lo que ya existía. Fíjense ustedes que no cambió en sustancia el sistema, sin embargo se lo hizo mucho más eficaz, mucho más expeditivo, mucho más simple que todo aquello que generó tanto desgaste, tantas idas y vueltas y tanto conflicto, porque la cuestión de la firma, ya no de abogados, sino ahora de los jueces mismos, fue una consecuencia. Todo ha habido también una gran problemática respecto de la firma de los jueces, de los magistrados y de los funcionarios, que es un correlato de toda la discusión que se generó por la firma electrónica de los abogados y la imposibilidad en este caso de que puedan firmar por sí solos los documentos cuando actuaban como patrocinantes. Y es el caso de la extensión de los efectos de la firma de los abogados a los jueces. No es lo mismo, o en realidad, bueno, tuvimos que estudiar y creemos que llegamos a la conclusión válida de que no es igual la firma que requiere el derecho internacional privado argentino, derecho interno, el que va a ser observado desde afuera algún día cuando un acto jurídico procesal nuestro salga de nuestro país. No es lo mismo la firma del abogado que la firma del juez. Ustedes recordarán todo aquel movimiento que se generó intentando muchos colegas nuestros firmar resoluciones judiciales con la simple firma electrónica, con aquella que daba la Corte cuando no se había constituido en autoridad de registro de firma digital y por ende no podía gestionarnos firmas digitales, sino que la que nos daban, como la que le daba a todos los abogados, era una simple firma electrónica. Porque para tener firma digital tenemos que tener un certificado de firma digital emitido de acuerdo a la ley de firma digital. Y la ley de firma digital establece un procedimiento para emisión de estos certificados que en su origen tienen un trámite administrativo, una habilitación dada por el Estado Nacional. Si no contamos con eso, no contamos con posibilidad de tener firma digital. Pues bien, sin contar con eso, la Corte de Buenos Aires prometió y entregó firmas digitales a los abogados. También tuve mi pelea con mis jueces y con los informáticos de la Corte. Los informáticos le decían a la Corte que era lo mismo una firma digital que una firma electrónica. Claro, porque técnicamente es lo mismo. Los mecanismos de seguridad, de encriptación, del token, del alojamiento de la clave son idénticos. Lo que tiene una firma y no tiene la otra es el aval de una autoridad nacional. Simplemente, algo que cualquiera de nosotros lo advierte con mucha simpleza. Pero un informático evidentemente no lo entendía y lo que es peor, con sus argumentos convenció a la Corte de que era lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue el problema? Cuando los magistrados quisieron usar esa firma. Sobre todo cuando ya estaba en vigencia, ya estaba la ley de firma digital desde antes, pero ya estaba para esa época en vigencia el Código Civil y Comercial Unificado, que habla de firma digital en su artículo 288, como única firma que tiene validez a los fines, digamos, generales de reemplazar una firma hológrafa. No la firma electrónica que era con la que se contaba hasta ese momento. Eso que hizo cuando la Corte advierte esto es que deja suspendido, no sé si está en trámite aún, el trámite que había iniciado para erigirse en autoridad certificante de firma digital y que hasta el día de hoy todavía no lo ha logrado, y cambia de política y se erige en
autoridad de registro, dependiendo de otra autoridad certificante, que a su vez tiene esa condición dada por el Estado argentino. Con lo cual, ahora como autoridad de registro, puede tramitarnos a los funcionarios y a los magistrados firmas digitales válidas. Y eso desde no demasiado tiempo antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, para llegar a ese punto, fue necesario graves conflictos que ustedes deben conocer, algunos de ellos. Uno, el más evidente, porque ha sido público y está publicado en los fallos, publicados por el propio autor, que es por el juez Rodrigo Bionda, que ocurrió en el Departamento Judicial de Azul, y su alzamiento a la Cámara Civil de Azul cuando le devuelve sentencias firmadas solamente con firma electrónica, diciéndole, señor juez, fírmelas con una firma válida, porque la firma electrónica no es válida. Y está, si entran tenemos una página con un grupo de chicos que investigamos, que es eprocesal.com, ahí tenemos un montón de jurisprudencia. Ahí están la saga de los fallos del caso Bionda y la Cámara y su conflicto con la Cámara de Azul, con las dos salas de la Cámara de Azul. O sea, se mandó sentencias a las dos salas y las dos salas le dijeron lo mismo. Dijeron, señor juez, su firma electrónica no es válida, no es firma válida. Se lo devolvemos para que lo vuelva a firmar. Y el juez Bionda retrucó, o sea, se negó a hacer eso en una segunda sentencia, lo que generó una segunda devolución de la Cámara diciéndole firme con lápiz, con lapicero. Y recién ahí el juez Bionda firma, creo yo, con su uso, o sea, después de ese segundo intento. Pero más allá de la conducta del colega magistrado frente a sus superiores de Cámara, conducta que obviamente no comparto y considero absolutamente desacertada, más allá de eso, es interesante en ese cruce de resoluciones judiciales los argumentos de uno y otro, porque el doctor Bionda es una persona muy inteligente, y también intentaba fundamentar su negativa a firmar con firma hológrafa, contando con firma electrónica, con argumentos que pueden consultarlos, y son muy interesantes, no son correctos, son desacertados, y en algún caso son hasta arteros. ¿Y a qué me refiero? Y ahí sangro por la herida. Uno de los argumentos que utiliza el doctor Bionda para decirle a su Cámara que la firma que él tiene, la firma electrónica, es válida, y por ende no tiene necesidad de volver a firmar eso, uno de los argumentos que da es el hecho de que la Corte de Buenos Aires, a través de su Secretaría Civil, o sea yo, daba validez a firmas de jueces de paz en conflictos de competencia que eran enviados a la Corte con firma electrónica, con la misma firma que tenía él. Y la Corte no mandó nunca a los jueces a que firmen de vuelta las resoluciones vinculadas con la competencia. Entonces, ve, Cámara, que yo tengo razón. Si la Corte, y citó casos de conflictos de competencia entre juzgados de paz que habían firmado con firma electrónica, y que la Corte, efectivamente, los resolvió sin decir aguabá, como si fuesen válidos. ¿Por qué digo que es artero este argumento? A ver, en la Corte no somos tontos. No somos tontos. Y siempre veíamos que las firmas de esas cuestiones en los expedientes de la justicia de paz estaban con una firma que no era la digital, estaba con firma electrónica. ¿Por qué no decíamos nada? Por una cuestión pragmática. Lo que hacíamos, y eso fue hablado con todos los jueces, era tolerar esa firma en esas cuestiones porque los jueces de paz fueron los primeros que más necesitaron utilizar este tipo de mecanismos para su trabajo cotidiano. Entonces, sabíamos que la firma no era la digital, pero aún así, la Corte resolvía los conflictos haciendo la vista gorda, porque aparte no tenía otra cuestión de validez, no había otra consecuencia. Pero no somos tontos, no es que por tramitar esas cuestiones la Corte estaba avalando la firma electrónica como reemplazo de la firma digital. Por eso, bueno, esta fue una pequeña catarsis respecto de cómo en su momento me cayeron los conceptos vertidos por el colega, el doctor Bionda. Pero más allá de hay otros argumentos que tienen un poco más de intento de asidero, que carecen de él, pero son un poco más, digamos, menos, ¿cómo decirlo?, menos poco delicados, como este de enrostrarle a la Cámara que la Corte avala firmas del mismo tenor. Bien.
Tanto fue así que a raíz del conflicto Bionda con la Cámara de Azul, que además cuando la Cámara le ordena a Bionda firmar de vuelta, ya estaban disponibles los certificados de firma digital por parte de los jueces. Lo que tenía que hacer el doctor Bionda es ir a La Plata, conseguir su token con buena firma y firmarlo con firma digital. Y ahí no había ningún problema. Sin embargo, él, aún con esa posibilidad vigente, redobla la apuesta y se vuelve a negar. A ver, este episodio, que es un poco, digamos, un poco de conventillo judicial, tiene argumentos muy valiosos respecto del derecho procesal electrónico y los criterios que los jueces adoptan frente a las innovaciones. Algunos jueces, llevados por la idea de potenciar al máximo la utilidad de lo electrónico, de lo digital, como es el caso de Bionda. O sea, yo no desmerezco el estudio de Rodrigo y su intención de utilizar esto, de dar la mayor potencia a las virtudes electrónicas de lo electrónico. Lo que pasa es que hay límites vinculados, somos abogados, hay límites vinculados con el derecho de defensa y con las formas legales que no pueden ser alterados. Y en ese momento, el utilizar una firma, insistir un juez en utilizar una firma electrónica, estando ya vigente la posibilidad de contar con firma digital, era ilegal. Sigue siendo ilegal. Por eso, a partir de ese episodio, es que se aceleraron las entregas de certificados de firma digital, y recuerdo puntualmente como todo el fuero de la justicia de paz de la provincia aceleró en la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Corte, que es quien entrega los certificados de firma digital a todos ustedes, hubo que acelerar los tiempos. Estaba previsto un cronograma muy lento y muy pausado de entrega de certificados de firma digital. Pues bien, se suspendió, se interrumpió ese cronograma y se hizo un cronograma de emergencia para que creo que en 10 días se entregaran las 103, no sé cuántas firmas son por juzgados, cuántos juzgados de paz tenemos. Tuvieron que venir los más de 100 jueces a tramitar eso en una semana. Se atendía mañana y tarde a, no sé, 20, 30 jueces por día para darle su firma digital. ¿A raíz de qué? Del episodio de Bionda. O sea, a raíz de que a partir de que Bionda dijo el rey está desnudo, es que tuvimos que decir, bueno, ahora le dije a los jueces, un juez de primera instancia, por ejemplo, La Barriga, Tandil, no sé dónde está, acaba de decir que nosotros estamos convalidando firmas que no son las correctas. Y la verdad que es cierto. ¿Sí? Y eso aceleró los trámites de entrega de firma digital a todos los colegas del Fuero de Paz. Justamente porque, como siempre consideramos, eran los que primero necesitaban de esta herramienta para realizar su trabajo en las condiciones en lo que han venido haciendo. ¿A qué vamos? Y como para ir cerrando. El perfil de Rodrigo, del doctor Bionda, ha sido un perfil, digamos, de un tecnoactivismo a ultranza. ¿Qué quiere decir esto? Frente al derecho procesal electrónico, se planta, digamos, dando prioridad a la cuestión electrónica, a la cuestión informática, y avanza. Tanto como otro juez también por la zona del sur de la provincia, que le declara desierto un recurso a una persona que había utilizado, había recurrido, no me acuerdo, una presentación muy importante, había utilizado el plazo de gracia, la extensión del plazo, con los plazos extendidos, por razón de la distancia, con un formato electrónico. Es decir, hizo una presentación electrónica dentro del plazo extendido por distancia. Y el juez, en la misma resolución que le dice que está fuera de término, ahí le da los argumentos y le dice, señor, usted, si utiliza la vía electrónica, no puede utilizar el plazo extenso, la extensión de plazo por distancia, porque es incompatible con el espíritu de las reformas digitales. Lo cual es perfectamente lógico y cierto. Pero estamos en un contexto no informático, estamos en un contexto de derecho. Si ese juez piensa eso, le tiene que avisar a las partes antes de que las partes actúen y sepan a qué atenerse. Porque este abogado utilizó el formato electrónico que salía de las acordadas y utilizó la extensión del plazo que sale del código, que todavía no está derogado. E hizo lo que mejor le parecía. Y estaban las dos cosas bien hechas y en el marco legal vigente. Ahora bien, una interpretación de un juez que también, al igual que Bionda, intentó, digamos, potenciar y dar lógica al sistema informático electrónico, entiendo yo
se excedió. Se excedió porque no tuvo en cuenta otras garantías que hay que tener en cuenta cuando se analizan estas cuestiones en los procesos. No solamente los chirimbolos electrónicos son los que juegan, y las posibilidades que dan los cablecitos y los enchufes. También hay garantías que pueden quedar a la vera del camino si uno exacerba la visión tecnológica de las cuestiones procesales. El derecho procesal electrónico, antes que electrónico, es derecho procesal. Y las garantías procesales son eternas. Las básicas son eternas. Son con papel, son con... hoy ahora son con digitales, mañana serán con, no sé, con hologramas y con transmisión del pensamiento, pero las garantías procesales son básicas. Y cuando hay exceso en este celo tecnológico, se suele caer en el exceso ritual electrónico. Y tenemos el caso Herrera de la Corte de Buenos Aires, que lo tipifica con todas las letras. Esto es muy importante que ustedes conozcan esa jurisprudencia, para que, si ahora que al menos hay algo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que sienta doctrina legal respecto a una pauta muy importante de interpretación de normas de derecho procesal electrónico, ya que hoy se cuenta con ella, deben conocerla y deben usarla, porque en muchos otros casos, anteriormente a esta doctrina legal, el caso Herrera, que está publicado en esta página también que les comento, eprocesal.com, antes de esto, los jueces hacían lo que podían. Entonces, como no tenían una directiva de la Corte, podían, si querían ser ritualistas, lo eran, si querían ser indulgentes, lo eran. Hoy, en cambio, con este fallo de la Corte, tenemos una línea para seguir, tanto en segunda instancia como en la primera instancia, para, si se considera demasiado estricta la letra de la ley frente al caso concreto y se está, digamos, generando una pérdida de un derecho, está provocando la pérdida de un derecho muy importante por una cuestión de proceso electrónico, tenemos el argumento del exceso ritual electrónico y la jurisprudencia de la Corte de la provincia y la jurisprudencia de la Corte Nacional, que también está en la misma línea. Y con esto sí cierro. Todo el impacto que pudo haber generado el derecho procesal y que va a seguir generando en la tarea de los tribunales tiene que ser abordado desde un punto de vista, primero, flexible. Flexible. Los ritualismos nunca fueron condiciones per se, sino que son trámites, tránsitos, herramientas, son cosas que nos conducen a otras cosas, no son fin en sí mismos, como explicábamos siempre con Gabriela en las clases. Las cuestiones procesales electrónicas con más razón, porque además de ser instrumentales, son nuevas, entonces no las conocemos, no las conoce ni el que las emplea, ni el que interpreta esa norma. Con lo cual, todavía no podemos darnos el lujo de ser ritualistas con lo electrónico. Muchas veces en las instancias he conocido la discusión acerca de si muchas de estas medidas que están reguladas en la letra de las acordadas, como en muchos casos de cumplimiento sin intimación previa. Es decir, se vence un plazo, si no se cumple tal carga electrónica, de la procesal electrónica, hay una consecuencia inmediata. Pues bien, la Corte, la misma autora de esas normas, jamás nunca aplicó una sanción de ese tenor sin antes intimar a las partes. Y es más, ahora estamos trabajando en eso, está por salir prontamente, una resolución por la que se le va a dar una nueva interpretación, también flexible al 48, y, digamos, obtener la firma de la parte para ratificar la actuación del letrado, en condiciones de pandemia y de derecho procesal electrónico. Así que, bueno, estén atentos que prontito va a haber algo que creo que en la instancia puede llegar a ser de mucha utilidad. Bueno, nada más por mi parte, más que agradecerles la paciencia. Yo no sé si tenemos posibilidad de recibir algunas preguntas, no tengo... Sí. A ver, yo no he venido siguiendo... Hay algunas preguntas. Bien, sí. No tenemos mucho tiempo, pero por ahí voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, la doctora Serminaro, lo que nos está preguntando es el tema del depósito del escrito. ¿Por qué no se utilizó en el caso de los defensores oficiales? ¿Qué opinión?
¿Por qué no se... A ver, ¿se refiere antes o después de la pandemia? O sea, con la... En la pandemia. Pero, a ver, no entiendo. O sea, los letrados... La acordada no discrimina qué abogado... Por eso mismo, por eso era mi pregunta. ¿Por qué no hicieron la excepción respecto a los defensores oficiales que formamos parte del Poder Judicial? Y tenemos que ser depositarios de los escritos y no se puede subsanar con una certificación del secretario acompañando el escrito firmado por el defensor. ¿Por qué no se vio esa veta en esa resolución? Esa es mi pregunta. Primero, a ver, no tenía noticia de que yo daba por sentado que los... Pero a ver, no entiendo. ¿Los defensores qué quieren? ¿Ser o no ser depositarios? No es que no ser depositarios. Los defensores los que tenemos el inconveniente de que muchos usuarios no pueden acercarse a la sede. Entonces, bueno, ¿por qué no se puso en esta resolución? No se habló de depositarios en general de todos los abogados y no se hizo la excepción de los defensores oficiales que lo puedan subsanar con una certificación, videollamada o lo que fuere de la firma de la parte. Eso es una pregunta así concreta. No lo previó la Corte. No tuvo en cuenta el trabajo de los, en este caso, de los defensores, o este interés o esta posibilidad. Pero así como te digo esto, también te digo que estamos justamente trabajando en un expediente de ese tipo, donde el recurso es de una defensora, el recurso ante la Corte es de una defensora oficial, invocando el 48, y también invocando la imposibilidad absoluta de la parte de ir a la defensoría a llevar un papel. No tiene posibilidad. Entonces, ahí lo que acompaña a la secretaria de la defensoría es un acta telefónica, una conversación telefónica, donde informa que, preguntada la parte si quería recurrir ante la Corte, la sentencia, bla, 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 la parte le manifiesta que sí. Y esa certificación se acompaña del expediente. Y eso, la Corte lo va a tomar por válido. Así que está todo dicho. Tienen que pedir a sus jueces que le tomen por válido esto. Muchas gracias. No, por nada. Carlos, también acá nos hacen una pregunta. La información enviada mediante la utilización del servicio de WhatsApp, ¿es documento electrónico o puede considerarse documento digital? En mi experiencia, las notificaciones llevadas a cabo mediante este servicio agilizaron los trámites. Sería valioso que tuviera un marco legal procesal para generar certeza social. Por supuesto. A ver, el mensaje, la mensajería de WhatsApp es digamos, se generan documentos electrónicos, claramente. La cuestión es la firma de ese documento. La firma de un WhatsApp, como cualquier otra cosa, otra firma electrónica, las que hacemos cuando entramos a sitios de compra, a los bancos o lo que fuere, que no cuentan con el respaldo de una certificación de firma digital, son todas firmas electrónicas. Son firmas electrónicas. Un correo electrónico que yo mando de mi casilla, a la cual ingreso con un usuario y una contraseña, es una firma electrónica. Es una firma electrónica. Ahora bien, yo insisto en que son válidas. Son válidos los textos. En el caso que nos comentaba la colega, de la imposibilidad de la parte de llevarle al defensor la firma o ir a la defensoría a firmar un escrito, yo sostengo que perfectamente les puede enviar un WhatsApp que salga de su número, un número que es público. Además, le puede enviar un mensaje desde un mensaje privado de Instagram, desde la cuenta de la parte. ¿Cuál es el problema de eso, la validez de eso? Es la cuestión de la prueba de que esa persona fue la que firmó. Y es una cuestión de prueba, porque la prueba, a ver, si bien el Código Civil y Comercial argentino habla de la firma digital como la firma que reemplaza la hológrafa, en realidad hace algo más que eso. No solamente habla de un reemplazo, o sea, cuando uno ve la caracterización de todo el sistema que incorpora digital el código nuevo. No solamente dice eso, sino que el reemplazo de la firma hológrafa no la reemplaza en las mismas condiciones. Porque la firma digital, a diferencia de la mayoría de las firmas hológrafas, tiene presunción de certeza a través de la utilización de un certificado de firma digital. Es decir, es tan fuerte el efecto de la firma digital en un documento que podríamos encontrar su equivalente en el mundo no digital con la firma de los fedatarios o con la firma de los escribanos.
Porque también se puede firmar de la otra manera. El Código Civil y Comercial no prohíbe la firma electrónica, pero la incluye en una categoría a la que hay que probar. En cambio, la firma digital se presume válida. La misma diferencia que tenemos en firmas de instrumentos públicos y instrumentos privados, antiguamente. Y por eso es que hoy me quedó pendiente esa diferencia. Los abogados dentro del proceso pueden utilizar firma electrónica, porque el efecto de los actos procesales que firman los abogados, las actuaciones procesales firmadas por los abogados, tienen solamente efecto dentro del expediente, dentro del juicio. Sin embargo, lo que produce el organismo, el juez, el magistrado, una resolución, una sentencia, eso no solo tiene efecto dentro del expediente, sino tiene efecto fuera del expediente. Y fuera del expediente es fuera del departamento judicial, fuera de la provincia y fuera del país. Cuando alguien de otra provincia analiza cómo fue firmado algo de otra provincia, y con más razón alguien de otro país analiza cómo fue firmado algo por un argentino, lo que hace es mirar el Código Civil y Comercial. Y cuando lee el artículo 288 dice que la firma que reemplaza la hológrafa es firma digital. Entonces va a mirar si eso firmado por ese juez tiene una firma digital, un certificado de firma digital que lo avale. Si no lo tiene, no será válida. Sin embargo, eso no quita que durante todo el trámite los abogados trabajen con firma electrónica, como venían haciéndolo hasta ahora. Doctor Camps, le transmito otra inquietud de Pablo Antonini. Nos dice, ¿qué va a pasar con los días de nota a partir de la inexistencia de resoluciones impresas y con el libro de asistencia? Nada tiene sentido, ni el registro, nada tiene sentido. O sea, a ver, hoy estamos en un sistema híbrido, que, por ejemplo, vinculado con eso, tantas cosas. Yo celebro muchísimo que recién ahora haya salido la posibilidad de los despachos autonotificables. Esto es una posibilidad que siempre existió hace años. Siempre existió. La posibilidad de que el mismo sistema que tiene cargados los domicilios a los cuales hay que notificar una providencia, una sentencia por parte del juez, dispara automáticamente la notificación en el mismo momento en el que el juez estampa su firma digital en el documento. Es decir, que en el momento de la creación del documento, en el momento del dictado, del fallo, de la resolución, se produce el anoticiamiento de las partes. Esto, Gabriela, es para nosotros es ciencia ficción. Sin embargo, cuenta con mucha resistencia porque se evita un montón de pasos que evidentemente algunas ventajas daban estos pasos. Y sobre todo eran un semillero, todo el trámite de las notificaciones, era un semillero de chicanas y de ganancia y pérdida de tiempos en diferentes sentidos. Entonces, bueno, esto que ahora se hace de esta manera, se da de bruces con el tema de notificación por nota. O sea, si hoy perfectamente todo lo que firma un juez puede remitir una notificación, digamos, certera, no ficta, una notificación certera a un documento, a un domicilio electrónico constituido. Hoy pierde importancia la enumeración del 135. Hoy todo puede ser por cédula. O sea, hoy hay una sola notificación, que es la notificación electrónica. No hay otra forma. Los simples despachos de los jueces, los despachos de mero trámite, se podría notificar con una diligencia de este tipo. Con lo cual no hay más idea de nota, no hay... El tema es que todavía esto no funciona al 100%. Esto funciona, digamos, todavía a un 50%. Todavía funciona, todavía están previstos los días de nota, porque además, otra cuestión es que no todo se notifica por vía electrónica, aún con la última acordada, y por otro lado, no todo lo que se resuelve, lo que se dicta electrónicamente en los juzgados, es visible en el mismo momento, en tiempo real, a través de las MED que consultan los abogados. Eso es muy importante y muy grave, porque, y también muestra otra inconsistencia que hay que resolver inmediatamente, los abogados, un día de nota, pueden entrar a la página, pueden ver que algo no está resuelto y sin embargo sí haber estado resuelto. Con lo cual, hoy, por más que en la provincia de Buenos Aires no tenemos libro de nota digital, como sí cuenta el Poder Judicial de la Nación, es necesario que sobre todo es lo que siempre hablo con los litigantes que litigan en la Corte, donde además pasan tanto tiempo hasta que haya una providencia.
dejen nota digital. Me dicen, ¿cómo dejamos nota digital si no hay libro de nota digital? Mande un escrito que diga, dejo nota. Que dice, hoy entré y hoy no hay nada. Listo, ya está, ya está. Después, si eventualmente hay problemas, hay un monitoreo, ¿cómo se dice? Una pericia, un informe que se le pide, una certificación a informática, que va a indicar que ese contenido no se veía en la MEB en tal fecha, y si eso se corrobora, y si eso, por más que fue dictado en esa fecha, y si en esa misma fecha en la que no se veía el contenido, hubiera ingresado 2 líneas de un abogado que dice, dejo nota, ya está. O sea, digamos, zafó de la sanción de quedar notificado en estrados. Pero fíjense ustedes, todavía tenemos mucho camino para adaptar. Pero se está haciendo, se venía haciendo y se aceleró en pandemia. Falta muy poquito para que esto sea perfecto. Carlos, abusando de tu paciencia, porque esto realmente tenemos todos esta inquietud. Acá consulta a la doctora Verónica Bartolozzi. Quisiera consultarle en relación a las audiencias celebradas mediante Microsoft Teams, las cuales no pueden ser visualizadas por los letrados, y la Delegación de Informática Departamental alega que es una cuestión no prevista por la Corte y que se subsanará a futuro. ¿Es correcto esto? A ver, no conozco el detalle, pero imagino que es correcto lo que dice la colega. A ver, la acordada de la Corte que organiza o que avala el formato de audiencia virtual a través del software Microsoft Teams, primero, lo hace de manera optativa, es decir, el magistrado que quiere puede hacer una audiencia completamente virtual o puede hacerla parcialmente virtual. Segundo, propone el Microsoft Teams, pero también propone cualquier otro tipo de plataforma si el Microsoft Teams por alguna razón no funciona. Es decir, la Corte es muy flexible al momento de generar la posibilidad de que los magistrados evalúen la conveniencia y pertinencia de un formato virtual para las audiencias, porque no todas las audiencias, a mi juicio, aceptan o toleran el formato virtual. Algunas lo toleran con mucho esfuerzo para resguardar lo que veníamos diciendo, las garantías del proceso. Entonces, hoy las que se hagan a través de Microsoft Teams, sí, no tengo dudas que no estuvo previsto, porque a ver, tampoco estaba prevista que se incorporara como documento del expediente electrónico en Augusta el video de las audiencias que se venía haciendo videograbadas. Eso, digamos, llegamos al absurdo, y eso, bueno, tiene origen en luchas palaciegas internas. El software de videograbación de audiencias no tiene en la Corte la misma fuente, el mismo origen que todo el Augusta y todo el sistema del expediente digital electrónico. Con lo cual, nunca se mezclaron. Al punto de que los jueces me comentan que tienen, en muchos casos, tener 2 computadoras, una para el Augusta y otra para el Cícero. Y no solamente que no se mezclan, sino que el producto del Cícero, la grabación que se hace, que se ponen en videos, en CDs, eso es un documento electrónico que perfectamente puede ser un renglón dentro de Augusta y ser consultable, puede ser legible, puede ser consultable, mirable, imprimible, desgrabable, lo que fuere, por las partes y por el propio letrado, y por el propio abogado, y el propio juez, que también intervino en esa. No tiene que estar como un soporte aparte. Sin embargo, es el día de hoy que tengo entendido que no se pueden incorporar esos videos de las audiencias grabadas con Cícero a la Augusta. Una aberración que tiene una explicación solamente por este origen que yo les comento. Entonces, si no se puede incorporar la videograbación del Cícero, entiendo que mucho menos se debe poder incorporar la de otro formato, sea Teams o sea cualquier otro. Esta es otra cosa que hay que resolver, por supuesto que sí. Y bueno, Carlos, para finalizar, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo se va a eliminar el registro papel? Pronto. Está trabajándose, a ver, eso tiene que ver con, informática ya se le venció el plazo que le dio la Corte para generar
el registro digital de las sentencias nuestras, las de la Corte. Sin embargo, estábamos trabajando, porque acá sí me han incorporado en la mesa de trabajo, en una posibilidad de activar la cuestión del registro digital para la Corte, que esa está creada, está ordenada en la acordada que establece el acuerdo virtual de la Corte, extenderla para todas las instancias, lo cual también es tan obvio que el momento que ustedes firman algo con firma digital, están firmando y están registrando. Porque el registro, porque no va a haber otra cosa que ese documento electrónico, que ya está almacenado, o sea, el almacenamiento que se hace de ese documento electrónico, firmado por el juez, en el momento en que lo firma, que ahora además se notifica, es un autorregistro, ese es el registro. Pues bien, lo que hace falta es que esto se oficialice, y en eso estaba esta informática trabajando en principio para la Corte, pero la idea es que lo haga extensivo a todos los juzgados de todas las instancias, como corresponde. O sea, en la Corte todavía seguimos con la aberración de imprimir las resoluciones y las sentencias digitales, firmadas digitalmente por los jueces, firmadas digitalmente por mí, como secretario. Las tenemos que imprimir y yo tengo que hacer un certificado que es copia de la busta. Yo no sé, yo a veces sospecho, algún arreglo debe haber con los que venden remas de papel. Esto es intolerable, es inadmisible, es irracional absolutamente. Pero bueno, son las adaptaciones que faltan, Gaby, todavía. Bueno, doctor Camps, le agradezco muchísimo en nombre de todos su disponibilidad, y en lo personal recuerdo con mucho cariño el tiempo que nos tocó trabajar juntos. Yo también. Agradezco a todos los intervinientes, a todos los que participaron. Los invito a participar de nuevas actividades y a seguirnos por las redes. Y bueno, un aplauso virtual para el doctor Camps. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos y a todas. Y un cariño para todos los que se sumaron. Gracias al área académica. Gracias a María Luján, a todos los que han participado para que esto sea posible. Alicia. Así que bueno, a disfrutar este día lindo. Un gusto, gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Doctor Camps, yo pensé que iba a tocar el piano. No. Ya toqué bastantes temas como para seguir con el piano. Bueno, si mañana me echan de la Corte, ustedes ya van a saber por qué. Tenemos todo filmado. Todo grabado. Yo tengo todo grabado, así que quédate tranquilo que de mí depende. No sé si dije algo útil o cierto, pero lo que sí es cierto es que todo esto se lo dije a mis jueces, así que puedo perfectamente decirlo en público. Gracias. Así, bueno, les agradezco la paciencia. Gracias a vos.